Segunda Timoteo 1, 6, 7. Vamos a leer Segunda Timoteo 1, 6, 7 y luego les voy a compartir este testimonio. Amén. Así dice. Segunda Timoteo 1, 6, 7. Vamos a rehacer todo ahora y vamos a leerlo con mucha atención. Así dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una traducción que nosotros la conocemos y es el TLA, y quiero que entiendan lo que ahí está tratando de decirnos el Señor. Así dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Yo quiero tomar esta palabra que Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y de quién está hablando? Bueno, está hablando de aquella capacidad que él recibió para el ministerio, pero nosotros entendemos quién da esa capacidad y quién es el que nos da en persona, en su persona. ¿De quién estamos hablando? El que nos da ese don. ¿Y de quién en realidad la Biblia está hablando? Yo quiero un poquito que pensemos y meditemos en la vida de Timoteo y por qué le dice Pablo a Timoteo esas palabras. Timoteo no era un muchacho cualquiera, Timoteo era un joven, ¿no? En ese entonces, pero que era diferente a los demás. Este muchacho nos tiene que hacer llamar a nosotros a la reflexión para ver si estamos en una calidad de cristianos y creyentes a la altura de este hombre, de este joven. Porque él nos muestra una calidad de creyente y cristiano diferente al que estamos acostumbrados nosotros a ver, e incluso diferente a nosotros mismos. Y para entender esto y comprender por qué Pablo le da esta recomendación a Timoteo: aviva. ¿Es que estaba apagándose en Timoteo el fuego del Espíritu Santo? No. Te vas a dar cuenta que él estaba más avivado, pero Pablo le dice: seguí avivando, aviva, no te olvides, te recomiendo, no dejes de usar aquello que se te fue dado. Mira, para entender un poquito mejor, vamos a conocer un poco cómo era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un muchacho de madre judía creyente y su papá era griego, y era este muchacho joven, hijo espiritual del apóstol Pablo, y fue el mejor discípulo de Pablo. Y más tarde este Timoteo representó a Pablo. Cuando Pablo ya murió, Timoteo ocupó su lugar y fue tan igual que Pablo que su predicación, su ministerio fue también poderoso. Y es que la historia dice que este hombre joven, Timoteo, dejó una huella en la iglesia primitiva, dando su vida por causa de Jesucristo desde jovencito hasta el día de su muerte. Mira esa cualidad y esa calidad de creyente que era Timoteo. Cuando Pablo en su viaje misionero llegó a Derbe y a Listra, ahí conoció a este muchacho Timoteo. Lo encontró, lo agarró y comenzó él a discipularlo. Solo que Timoteo no tenía papá. Por alguna razón, la Biblia no describe eso, pero él no tenía un padre. ¿Y quién lo educó y quién lo entrenó a Timoteo? Fue su mamá y fue su abuelita, su abuela y su madre. Qué interesante esto, ¿no? Ante un padre ausente, tomando las riendas, ¿quién? La madre, que se llamaba Loida, y su abuela, que era Eunice.
Y las dos cuidaron y entrenaron. Ojo, cuidar es una cosa diferente. Cuidar entra el tema de alimentar, vestir, proteger, hacer estudiar. Todo eso hicieron estas dos mujeres. Pero no se limitaron a ese tipo de cuidado maternal que ellos expresaron y desarrollaron en la vida de Timoteo, sino también velaron y cuidaron el lado espiritual. Por eso la historia dice que ellas fueron entrenados. Timoteo fue entrenado por ellos. Y este entrenamiento fue bajo la educación judía. Eso al menos dice en este libro que estamos leyendo. Por eso dice la Biblia, y Pablo testifica que desde niño, Timoteo aprendió las sagradas escrituras. Le dice, desde niño has aprendido las sagradas escrituras. Y en el versículo 5 que nosotros leímos hace un momentito atrás, dice, ¿quién enseñó las sagradas escrituras a Timoteo? Su mamá y su abuelita. Qué tremendo, ¿no? A ver, nosotros limitamos la enseñanza al pastor, al maestro de los niños o de la escuela bíblica, cuando en realidad la responsabilidad debería ser de nosotros los padres. ¿Será que nosotros estamos tomando esa misma actitud de educar, no solamente cuidar, sino educar y entrenar a nuestros hijos? Hay que entrenarlos, y hay que entrenarlos desde pequeñitos. Aquí dice, desde niño has aprendido. No dice desde adolescente ni desde joven, sino dice desde niño has aprendido. Y escuche bien, la palabra de Dios dice que quien es instruido desde niño en las Sagradas Escrituras o cualquier entrenamiento que se le dé, ese niño al crecer no se va a apartar de esa instrucción. Lo va a tener tan grabado y lo va a retener, y ese niño va a vivir en base a lo que ha sido educado y ha recibido como instrucción, como entrenamiento. Qué importante, eso es lo que recibió Timoteo. Además, él creció en madurez. Por eso fue señalado por los demás cristianos, apóstoles que conocieron a Timoteo, como un joven, como un muchacho adecuado, apto para el ministerio. Estoy hablando de un joven, ojo. Él fue señalado por los demás como que muchos dijeron, no, ese Timoteo es óptimo, eso es bueno. Él puede llevar adelante el ministerio. ¿Cuántos jóvenes son vistos hoy de esa misma calidad? ¿Cuántos jóvenes hoy pueden ser observados en esa misma calidad? Que los pastores, los padres, los líderes puedan decir, es apto para el ministerio. Esa muchacha, ese muchacho es apto para hacer las cosas que Dios recomienda y encomienda hacer en la obra del ministerio. Es adecuado. Yo no sé cuántos podían decir, Timoteo tenía esa calidad. Y no solamente eso, Timoteo, al estar durante 15 años con Pablo, ¿sabe? Él fue un compañero no de tiempo nada más, sino fue un compañero constante. O sea, él mostró fidelidad, lealtad, compañerismo a su maestro, al apóstol Pablo. Yo tengo, hermano, anotado todas estas características y a mí me sorprende. Y sabe una cosa, son cosas que uno puede alcanzar a hacer. Y ahora vamos a llegar a ese punto, pero déjame decirte algo más. Este Timoteo fue tan compañero del apóstol Pablo que él estuvo con Pablo cuando el apóstol Pablo, escribió el libro de Romanos, escribió la carta a los Corintios, a los Filipenses y Colosenses. Timoteo estaba con él. ¿Por qué? Porque fue discípulo, porque aprendió, porque al estar cerca de Pablo aprendió tantas cosas y aún vio cómo Pablo escribió esas cartas.
Por eso que Timoteo era un muchacho que con frecuencia, no de tiempo en tiempo, sino continuamente ayudaba al apóstol Pablo en solucionar problemas que se suscitaban en las iglesias y los fortalecía al mismo tiempo en la fe a esas iglesias. O sea, este Timoteo no era una persona que miraba solamente actuar a su líder, al apóstol Pablo, sino era alguien que también trabajaba, estaba atento, estaba dispuesto cuando había un problema a solucionar y veía que Pablo estaba tal vez cargado de otras tareas. Timoteo estaba al frente para solucionar eso. Si era para fortalecer la fe de la iglesia donde tal vez Pablo no podía llegar o no podía ir, ahí estaba, hermano Timoteo, diciendo: yo lo voy a hacer. Incondicionalmente él ayudaba. ¿Será que hoy podemos encontrar personas así? De una manera incondicional, de una manera, hermano, leal. Ser ayuda para el líder, para el pastor, para la obra que el Señor nos ha encomendado a hacer. ¿Será que uno pudiera tomar esa actitud? Por eso es que el apóstol Pablo llegó a considerar a Timoteo como una réplica suya. Y muchos dicen que literalmente Timoteo era un segundo Pablo, era igualito que Pablo, por todo lo que hacía, por la manera de comportarse, por la manera de llevar el ministerio. Literalmente en Timoteo veías al mismo tiempo a Pablo, por todo lo que hacía. No en vano razón el nombre que le puso su madre a Timoteo tenía una dirección, tenía un destino profético, porque Timoteo significa el que honra a Dios. Y eso fue algo que caracterizó en la vida de Timoteo: honrar a Dios, no solamente con palabras, sino con actitud. Aleluya. Por eso, hermano, en él vemos cómo este joven se convirtió en un colaborador, en un hijo espiritual y, ojo, un amigo cercano de Pablo. Por eso yo cuando uno ve las características de este Timoteo, por eso uno entiende, cuando más adelante de estos versículos, Pablo dice y expresa una palabra en dolor: me han dejado todos, me han abandonado todos los del Asia, la iglesia en Asia, me han abandonado. Pero al mismo tiempo la Biblia dice también cómo, hermano, vio Pablo en Timoteo y en otro hombre que se llama Onesíforo, amigos leales, compañeros y discípulos fieles a él. Y aun cuando Pablo fue a la muerte y a la hora de morir, él dice que murió feliz. ¿Sabe por qué? Porque él veía que la obra que él estaba haciendo, si bien él moría, pero la obra continuaba. ¿Y en quién continuaba? En la vida de Pablo como discípulo, en la vida de Timoteo como discípulo, en la vida de Onesíforo y otros que Pablo había discipulado y había levantado. Aleluya. Y nosotros hoy necesitamos entender estas cosas y vamos a ver por qué. Estas cualidades que tenía Timoteo, estas 5 principalmente cualidades que caracterizaban en la vida de Timoteo. En él había una fe auténtica, una fe verdadera, fe a Dios, una fe, hermano, al Señor, entregada totalmente, por así decir, ciega, hermano, fe auténtica. Porque la fe está en 2 niveles. Número 1, la fe de creerle a Dios, una fe de poder, pero también una fe en base al fruto del Espíritu, que es en cuestión de lealtad, de fidelidad. Y esa característica la tenía Timoteo: leal y fiel a Dios, leal y fiel a su maestro, a su líder, a Pablo. Mi hermano, ¿será que habemos así nosotros? ¿Será que habremos dentro de la iglesia con esas cualidades, con esas características, hermano? Y no solamente había fe auténtica en Timoteo, también había una obediencia constante. O sea, lo que él escuchaba de Pablo, él obedecía porque entendía lo que había aprendido de niño por la palabra.
Y es que cuando Pablo enseñaba y decía algo, Timoteo no se sentía abusado, no decía, ay, me está usando este Pablo, claro, tengo que hacerle caso para allá, después ni reconoce. No. Él sabe por qué obedecía, sabe por qué hacía, porque encontraba en Pablo un hombre temeroso de Dios, guiado por el Espíritu Santo y que reproducía literalmente las enseñanzas que Pablo había recibido de los apóstoles y enseñaba lo mismo a los demás. Y como Timoteo no solo recibió instrucción de Pablo, sino de niños recibió instrucción de su madre y su abuela, comparaba las enseñanzas de Pablo, comparaba las enseñanzas que también los apóstoles, discípulos de Jesús, habían dado ya como enseñanza en ese entonces, habían desparramado por tantos lugares. Bendito sea el Señor. Entonces, eso llevaba a Timoteo a llevar una vida de obediencia, y una vida de obediencia pero basado en el amor, no en la obligación, no en la rutina, no en el complacer a la persona, sino sabiendo que la obediencia se basaba en cuanto recibía Pablo, y quien sea que hablaba del evangelio recibía palabra directamente del cielo. Y hoy nos cuesta recibir y encontrar personas así. Aunque hay, bendito sea el Señor. Tenemos aquí en la iglesia hermanos que cuando se les dice algo, obedecen, lo hacen, porque han entendido que no es algo que el pastor pide, no es algo que el líder pide. Han entendido que es algo que el Señor demanda por su palabra. Y ahí se hace latente aquello que Jesús nos enseñó en la oración: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. A veces en la iglesia simplemente es una oración declarada, una oración memorizada, pero en ese entonces no era una declaración nada más, era un hacer, era un de veras, hermano, que la obediencia sea real en la vida de uno. Y hoy déjeme decirle, hay mucho cristiano que no está obedeciendo al Señor. Y no solamente eso, se veía un servicio humilde. ¿Qué cosa se veía? Un servicio humilde. No había orgullo en Timoteo. Timoteo era una persona sencilla, era una persona humilde. Y no estoy hablando de condición, no estoy hablando de que era del campo, una personita que no sabe leer. No. Estoy hablando de humildad en cuanto al carácter. Porque una persona puede ser entendido, puede ser un millonario, puede ser un profesional. Hermano, para nuestro tiempo puede ser un médico, un arquitecto, un abogado, un empresario. Pero si no tiene el carácter en Cristo, esa persona se puede tornar en un orgulloso, en un creído, en un engreído, hermano, que no le tienes que dar ni la mano. Y cuando se sienta al lado de alguien que es sencillito en la iglesia, se recorre para un lado. No estoy hablando de ese tipo de personas. Estoy hablando de carácter. Que mismo que sea un hombre profesional, millonario, lo que sea, es humilde en carácter. Porque ha adquirido en la palabra y por la palabra cómo tiene que ser uno en relación a Cristo. Sencillo, humilde, entregado al Señor. Eso era Timoteo. Y no solamente eso, este muchacho era preparado en la sana doctrina, conocía las escrituras, sabía usar bien la palabra de verdad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sé un hombre obrero enteramente preparado, que sabe usar bien la palabra de verdad. Y Timoteo era un hombre así. Pero ¿sabe cuál era la preparación? ¿Sabe cuál era la preparación? Atienda bien. ¿Sabe por qué era entendido en la palabra Timoteo? Porque cada vez que él recibía las instrucciones, las enseñanzas del apóstol Pablo, su maestro principal, hermano, sea de a solas o sea en grupo, o sea cuando Pablo enseñaba en la congregación o estaba en alguna casa, alabado sea el Señor. ¿Sabe cómo estaba Timoteo? Como algunos yo los veo, con cuadernito, anotando, no tratando de olvidar nada de lo que Pablo, su maestro, enseñaba y hablaba. Hoy por lo menos tenemos, hermano, por la modernidad, tenemos para grabar, ya sea en audio o ya sea, hermano, en imagen. Hoy por lo menos podemos repasar un mensaje como esto, si es que se lo graba. Hoy por lo menos tenemos recursos para poder ampliar esto, hermano. En ese entonces no había grabadora, no había cámara, no había nada. Pocos tenían el privilegio de escribir.
¿Cómo se transmitía la enseñanza? Hablando, hablando. Si yo tenía que enseñarle, transmitir algo al hermano, él tenía que estar bien atento para él transmitir a otro de la misma manera, sin añadir, sin quitar. Tenía que ser exactamente la enseñanza tal como se transmitió por la boca de uno. Por eso era necesario oír atentamente. Y si era necesario escribirlo, eran escritas, hermano, a cabalidad, sin distorsionar nada. ¿Sabe por qué muchos no permanecen en la doctrina del Señor? O se dejan por un comentario que eso no es de Dios. Se dejan llevar por un comentario, pero no son capaces de leer la palabra del Señor, dejarse llevar por lo que la Escritura dice, por lo que Dios está tratando de hablarnos y decirnos a cada uno de nosotros. En resumen, hay un pueblo totalmente despreparado. En cambio, Timoteo no era así. Timoteo tenía sana doctrina, tenía una fe auténtica, tenía obediencia constante, tenía un servicio humilde y sabe otra cosa, tenía convicción valiente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba seguro de lo que hacía, tenía convicción. Él no se dejaba doblar fácilmente. Si él sabía que algo tenía que hacerse y estaba respaldado por la palabra, por más que alguien venía y le decía, no creo, Pablo, no creo, Timoteo, eso está mal. Te lo voy a pintar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que me están viendo alguna vez han escuchado para hacer algo para el Señor? Y de repente alguien vino y te empezó a sembrar cizaña en el corazón y te ha dicho esto. ¿Sabes una cosa? Eres joven, Timoteo, como Timoteo, eres joven todavía. ¿Y cómo? Necesitas trabajar, necesitas pensar en tu futuro, necesitas soñar. Y no es malo ese consejo hasta ahí. Pero aquí viene el error, cuando de repente le dice, ¿sabes? Eso de estar sirviendo al Señor no te va a traer ningún beneficio. Eso de estar sirviendo al Señor, de dar tu tiempo para estar siendo líder de célula, líder de casa de paz, yendo a visitar, estando liderazgo en la iglesia, sabes, es pérdida de tiempo. Pensé en tu futuro, trabajar, comenzar a hacer esto y lo otro. Parece un consejo bonito. Ya cuando seas viejito, cuando seas grande, ahí cuando consigas todo lo que tengas, ahí tal vez le puedes servir al Señor. Pero ahorita no, pensé en tu futuro, soñá con las cosas que debes alcanzar. Y yo quisiera que no me entienda mal en lo que estoy diciendo, porque claro que hay que soñar, claro que hay que alcanzar buenas cosas, claro que es bueno, hermano, querer alcanzar buenas cosas, pero siempre en la dirección y guía del Señor. No irnos, hermano, en la dirección propia del afán, de las riquezas y olvidarnos del Señor, olvidarnos de sus principios, olvidarnos que Él es nuestro sustentador. Entender por la palabra que el Señor una vez recomendó y dijo, no se afanen que han de comer, que han de vestir. Los gentiles tienen ese afán, pero ustedes no sean así. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no dijo busquen solamente, Él dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sean entendidos en las cosas que yo les enseño por mi palabra. Y cuando habla de justicia, por mi palabra ustedes van a entender y van a conocer cuál es la manera de vivir. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo en este texto, en esa traducción, para que Dios nos fortalezca y así podamos vivir una buena vida cristiana. Y eso fue siempre la recomendación de nuestro Señor. Eso siempre fue aquello que Dios determinó para nosotros, sus hijos. Pero a veces no entendemos, hermano. Nos dejamos llevar por dichos, por las cosas que nos dicen y ya no hay convicción. Nos dejamos llevar por él, sí, no ve, verdad. Pero aquel que tiene convicción no se deja llevar por esas cosas. Aleluya, porque entiende quién le está pidiendo hacer, sabe para quién lo está haciendo. No es para hombre. Nosotros tenemos que entender que no estamos jugando a la iglesia. No se trata simplemente de venir cada domingo, cada reunión y con eso pensar que ya estamos cumpliendo las cosas del Señor y ya está. Déjame darte esa noticia. Hermano, hay algo más todavía que tú tienes que conocer. Y aquí en la vida de grandes hombres de Dios que nos describe la Biblia, y uno de ellos es Timoteo. ¿Te has dado cuenta? Te estoy hablando de un hombre que no se menciona mucho. Porque por encima de Timoteo siempre está Pablo.
Porque Pablo es el escritor de tantas cartas. Pablo es conocido como uno de los grandes apóstoles. Y está cierto, es así mismo. Pero te estoy hablando de un Timoteo que no se habla mucho de él. Es más, te estoy hablando de un Timoteo joven. Joven. Que en ese tiempo también había mal. Que en ese tiempo también había falta de convicciones. Que en ese tiempo también había falta de integridad. Habían jóvenes que también en su época, así como ahora, estaban envueltos en muchas otras cosas. Y ojo, estoy hablando incluso de la misma iglesia en Éfeso, en donde Timoteo fue líder por mucho tiempo, fue líder por un tiempo. Y él encontró jóvenes que no tenían integridad. Él estaba rodeado de muchachos que no tenían convicción. Y no solamente eso, sino que estaban envueltos en pecado. Mire, te estoy hablando de esa época. Ahora traigamos a este tiempo. ¿No vemos lo mismo? Cristianos con falta de convicciones se dejan llevar fácilmente por las cosas del mundo, por los dichos. Dejan de servir. Fíjese hoy, no quieren congregarse. Al comienzo te expliqué lo que está pasando en muchos lugares. Falta de convicción, falta de integridad. Se han envuelto en las cosas del mal. Pero a pesar de todo eso, y ojo, quizás en calidad no sea lo mismo, no sea tan igual como lo fue en el tiempo de Timoteo. Aunque hoy alguien puede decir, pero hay mucho mal, pastor. Sí. Quizá no podamos comparar el mal que hoy vemos, así como en la época de Timoteo, pero existió el mal. Y sin embargo, aleluya, Timoteo en ese entonces se mantuvo firme en sus convicciones. Aún, entienda, aún aunque le cueste la vida. Y sabe, te voy a dar esto que dice la historia en relación a Timoteo. Él murió como mártir, predicando el evangelio y siendo diferente a los demás. ¿Sabe? Murió como mártir. ¿Sabe cuál fue la causa? Timoteo se negó a adorar y se oponía a adorar a la diosa Diana. Él decía, eso no está correcto, eso es idolatría. Y cuando le trataron de forzar a adorar a esa diosa y él se negó, lo mataron. Porque tenía convicción. ¿Cuántos jóvenes se dejan llevar por las cosas del mundo, hermano? Y porque les hacen bullying, ¿cómo? ¿Sabías cuántas mujeres se están entregando a hombres por amor, entre comillas, o varones se dejan llevar y se dejan seducir por amor, entre comillas, y se doblan ante ese hombre o ante esa mujer y saben y son entendidos que no le está llevando en el camino correcto? Lo está alejando del Señor, lo está alejando del ministerio, lo está alejando de la iglesia, pero por amor cegados se dejan llevar. Es lo mismo que postrarse ante algo que no aprueba a Dios. Y a la larga te das cuenta del error que han cometido. Por eso Timoteo sabía. Te estoy poniendo un ejemplo de lo que hoy pasa. Pero en ese entonces Timoteo sabía que eso no era correcto. Podía para salvar su vida decir, bueno, muchas, si me postraré nomás, al fin y al cabo dentro de mi corazón, yo sé que estoy adorando al Señor. Así que para no morir, me arrodillaré y punto. Podía hacerlo. Por salvar su vida podía hacerlo y más tarde levantarse y explicar al pueblo así, ¿saben qué, muchachos? Tenía miedo de morir, así que me arrodillé para que ellos crean, pero mi corazón es de Cristo y punto. Jaja, me los he fumado. No, él tenía convicción y él mostró integridad, mostró lealtad, a pesar de que él sabía que iba a morir. Él dijo, no me voy a doblar. Quién sabe, podría tener fe de que Dios lo iba a librar, pero yo creo que ya fue marcado su tiempo de ministerio en la vida de Timoteo y murió así.
¿Sabe? Timoteo vivió de una manera diferente a los demás a fin de agradar a Dios y hacer su voluntad. La pregunta es, ¿vivimos así nosotros en este tiempo? Te estoy hablando de un joven. Te estoy hablando de un muchacho. ¿Vivimos así? ¿No será que nos estamos postrando ante cosas? No ante una diosa Diana, pero ante cosas. El postrarnos es ceder, es estar de acuerdo, es aceptar algo. ¿No será, hermano, que estamos así, cediendo a cosas? La pregunta es, ¿estamos viviendo hoy una vida diferente a los demás? A fin de agradar a nuestro Dios y hacer su voluntad. ¿O es que estamos haciendo lo contrario? No somos diferentes a los demás, somos iguales a los demás. Todavía mentira, todavía envidia, todavía pecado, todavía muchas cosas dejando y permitiendo en nuestra vida. Y aún haciendo cosas que los demás hacen a fin de agradar no a Dios, sino a fin de agradar a ellos. Y de esa forma, hermano, estamos lastimando el corazón de Dios. Fíjate en esto. Y ahora vas a entender a qué se refirió. Aviva el fuego del don. Y vas a entender por qué Pablo a la iglesia en Tesalónica les dijo que no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Ahora vas a entender. Porque tal vez alguien pregunta, ¿se puede vivir así, pastor? Claro que sí, te voy a explicar cómo. Porque estas cualidades y estas características de Timoteo no eran únicas porque él era el único que podía hacerlo. No, es una muestra de que un joven, a pesar de su falta incluso de padre, su situación familiar, no fue una limitación para él ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y ojo, tampoco eso fue una excusa para no mostrar un verdadero carácter cristiano. Es que yo no soy papá, desde chiquito he sufrido la ausencia de mi padre, tengo resentimiento. Entra en depresión, entra en protesta. A veces algunos hacen llorar a la mamá, no obedecen. O porque de repente el padre vive, pero está ausente, no hay amor, no hay cariño, no hay instrucción, menos educación. Y el modelo de padre a veces es un borracho, un torpe, un abusivo. Y cuántos jóvenes yo he visto resentido, dolido. Y aún cuántos cristianos, mi papá no me escucha, mi mamá no me presta atención, mi padre está ocupado en otras cosas. ¿Sabe cuántos cristianos jóvenes yo he visto resentidos con sus padres que son pastores? Cantidad. Es que mi padre está ocupado en la iglesia. No, ya que sí, es verdad, es cierto, hermano. Claro, está mal esa actitud. No estoy defendiendo a los pastores, pero he escuchado muchachos decir, mi padre es pastor, se ocupa de la iglesia nomás, nos ha abandonado, se va a visita, se va a viaje, se va el otro. Y no quieren saber nada de la iglesia. Se sienten abandonados. Se sienten hasta resentidos por lo que les hacen a sus padres. Pero cuando un muchacho es instruido en la palabra desde niño, alabado sea el Señor. El padre puede ser malo, el padre puede fallar, el padre puede estar ausente, pero bendito sea el Señor. Ese muchacho tiene convicción, recuerda las enseñanzas de su madre, recuerda las enseñanzas que ha recibido, recuerda de la comunión, la intimidad, la fidelidad que tiene hacia Dios, recuerda la obediencia que él supo mostrar a su padre o a Dios mejor dicho, mientras él tenía vida. Aleluya. Se mantiene firme, no se deja mover por nada, se mantiene firme, se mantiene en la convicción de agradar al Señor. Y ese es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y no hay ninguna excusa para no mostrar ese carácter formado en él a la imagen de Cristo. Déjeme decirle algo. Hay ausencia de ese tipo de personas hoy en medio de la iglesia. Déjame decirte algo, joven, porque la mayoría aquí de nuestra iglesia está joven aquí. No hay ni un anciano. ¿Hay algún anciano aquí? No hay. Todos son jóvenes. Alegrate, hermana, eres joven. Gloria a Dios. Yo me alegro porque soy joven. Alabado sea el Señor.
Porque de repente alguien está diciendo, bueno, eso ya es para los jóvenes. Escuchando, el padre fácil le va a decir a su hijo, escucha eso, escucha eso. No, tenemos que escuchar todos nosotros. Porque si un joven puede ser íntegro, porque el ser joven no fue una justificación para no ser comprometido e íntegro en Timoteo, tampoco debería serlo para nosotros, que somos más grandecitos. Y aún estas cualidades de Timoteo, obediencia, fe, servicio, sana doctrina, convicción, hermano, valiente. No importa el bullying, no importa lo que hagan, pero se mantuvo firme, alabado sea el Señor. Se puede ser. Diga conmigo, se puede ser. Otra vez, se puede ser. Ahora, aquí hay una cosa, hermano. Aquí está la llave, aquí está la clave para que lo que Timoteo fue, hermano, había una causa. Aquí viene una pregunta, ¿qué fue? ¿O qué hizo que Timoteo sea así? Aquí está la respuesta. El fuego del Espíritu Santo que estaba en él. Diga conmigo, Espíritu Santo. Fuego. Eso estaba en él. Cuando dice el fuego del don que está en ti, esa palabra don en griego es carisma. Y esa palabra carisma significa dádiva, o sea, es una dádiva, un don que recibió Timoteo. Y ese don se compara con una llama de fuego que él tendría que mantener avivado. Ojo, no era una responsabilidad de Pablo, no era una responsabilidad del pastor, no era una responsabilidad del líder, no era una responsabilidad de nadie, sino era una responsabilidad de uno mismo el mantenerlo avivado para que ese fuego no se apague. Porque el fuego, para no apagarse, necesita ser avivado. Cuando tú enciendes una hoguera, hermano, necesitas avivarlo, necesitas colocar más leña y necesitas vientear, soplar para avivar y el fuego continúa ardiendo. Y eso tenía que ser una actitud de uno mismo por el don que recibió. Tú tienes el Espíritu Santo. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, iglesia. El diablo nos hace creer que el Espíritu Santo es solamente para los pastores, para los capitos que ahí están en el púlpito ante millares de personas, y no entendemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos nosotros, y en el Espíritu Santo hemos recibido dones. ¿Sabe lo que el Señor me enseñó en la palabra, hermano? Que una de las cosas que nosotros deberíamos apreciar y cuidar en nuestra vida es justamente eso, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. A veces nosotros estamos más ocupados y preocupados en recibir los 9 dones: don de sanidad, don de milagros, don de fe, don de discernimiento de espíritus, don de interpretación de lenguas, don de lenguas, los dones. ¿Quién no quiere tener el don de sanidad? Pero el don mayor, aparte de esos dones, el don mayor es el mismo Espíritu Santo que da esos dones. No sé si me está entendiendo. No es el don solamente, es el Espíritu Santo en el don que has recibido. A veces nosotros nos centramos en el don, pero ¿dónde está el que nos ha dado? Porque el que da esos dones es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Y es comparado el Espíritu Santo con fuego, es comparado con una llama de fuego. Y si Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva, hoy la palabra nos está diciendo a nosotros que debemos avivar. Por eso dice, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Sabe otra traducción? ¿Sabe qué dice otra traducción? No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Wow. Y es una voz que hoy se levanta. Y no solamente, hermano, es este texto que se relaciona al Espíritu Santo con el fuego, sino el Espíritu Santo es comparado con fuego en otros pasajes, como en Mateo 3:11, en Lucas 3:16, Hechos 2:3.
El Espíritu Santo es comparado con un fuego, y escuche bien, lamentablemente el Espíritu Santo es apagado cuando su obra, su ministerio, porque el Espíritu Santo tiene ministerio y su ministerio opera en cada uno de nosotros, su ministerio opera en la iglesia, y cuando eso se apaga, aleluya, esto es terrible. Por eso al Espíritu Santo hay que amarlo. Le voy a decir algo. Sin temor, pero con dolor al mismo tiempo. Porque cuando es apagado el Espíritu Santo, cuando su ministerio, su obra, lo que quiere hacer es apagado, aleluya, ya sea en la vida o en la iglesia de uno. ¿Sabe una cosa? Cuando es apagado por la indiferencia o por el pecado, ya no va a haber manifestación del Espíritu Santo. Ahí viene ya, hermano, frieza en nuestra vida. No nos da ganas de congregarnos. Ya no empezamos a comprender las cosas espirituales del Señor. Yo quiero que usted que me está mirando entiende esto, hermano. Si no te da ganas de venir a la iglesia ya, si te has acomodado en tu casa y crees que ya no es necesario venir a la iglesia, si eres una persona que te cuesta venir ya a la iglesia, estás viéndolo como compromiso y dices, ni modo, voy a ir porque tengo que ir. Bueno, al fin y al cabo, hay que ir, ya está. Y creemos que es simplemente cumplir, hermano, viniendo a la iglesia. Posiblemente se está apagando el fuego del Espíritu Santo en ti. Cuando de pronto el pecado te coquetea y como que te atrae al pecado. Cuando el pecado no solamente está relacionado al ir a una fiesta, al bailar, al tomar, al beber. No. El pecado también está relacionado cuando nosotros ya no tenemos esa relación, ese temor a Dios. Ya no hay ese compromiso con Dios. Ya no queremos escuchar nada del Señor. Porque el no hacer la voluntad de Dios también es pecado, mi hermano. El desobedecer a Dios es pecado. Y cuando Dios nos dice algo por su palabra hacer y tú ya no tienes la convicción de hacer caso de eso, estás ya posiblemente apagando el fuego del Espíritu Santo. Por eso cuando una persona ya comete un pecado ya no siente nada, ni remordimiento siente, hermano. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a eso y piensa que ya no pasa nada, es normal. Sí, y sigue en la iglesia, levanta las manos, sigue alabando, aleluya, dice gloria a Dios, dice aleluya. Pero no se da cuenta que el Espíritu Santo está apagándose. Y es algo terrible que le puede pasar eso a la iglesia, hermano querido. Por eso aquí Pablo está comparando el apagar al Espíritu Santo con el desprecio y el rechazo a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hoy yo escucho en muchos lugares donde hacen burla del Espíritu Santo. Claro, no dicen directamente el Espíritu Santo, pero de pronto dicen, ¿cómo en esa iglesia se van a mover? Cuando viene una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, a veces uno no tiene cómo contenerse. De repente comienza a caer, comienza a temblar, comienza a transpirar, comienza a llorar. De pronto comienza a gritar y uno cae al piso y no entiende lo que está pasando. Cada uno comienza a manifestarse de una forma diferente. Y usted ha visto los comentarios. Algunos graban, filman, lo suben al Face. Dicen lo que pasó en la iglesia. Yo he visto muchos de ellos. Y usted tiene que ver los comentarios ahí. Dicen, ¿qué clase de iglesia es esa? Esas cosas no son del Señor. Esas manifestaciones no son del Espíritu Santo, son del diablo. Así abiertamente. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo ya no es válido para este tiempo. Muchos dicen que el hablar en lenguas ya no es válido para este tiempo. En serio. Mucha iglesia ha apagado el fuego del Espíritu Santo. Lo ha reemplazado por ideas teológicas. Ideas y filosofías teológicas humanas. Y se hace discusión y alarde de ese conocimiento y creen que por ese conocimiento están más por encima del Espíritu Santo. Ya no aceptan manifestaciones. Yo conozco ministerios que incluso no aceptan ni en la sanidad de las personas. Incluso dicen abiertamente que ahí no sana Jesucristo, sino que en sana es el mismo diablo. Se le da más crédito a Satanás que al Espíritu Santo de Dios.
Hay mucha iglesia que está apagando el fuego del Espíritu Santo. Mis amados, debemos entender que si nosotros reprimimos o rechazamos el uso correcto, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, como en ese entonces de la profecía, porque hoy la profecía está desordenada. Hoy la profecía ya no está para guiar y direccionar al pueblo de Dios. Hoy la profecía está para animar. Está más para levantar al pueblo y decirle cosas bonitas, para que el pueblo se avive, para que el pueblo se levante. Y muchos, déjeme decirle algo, con temor estoy diciendo esto, pero muchos se levantan solo para emocionar al pueblo. Y no son una iglesia que tenga convicción. Que cuando venga el problema, cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, eso no los mueva, sino se mantienen firmes. Y si viene el pecado, hermano, la profecía que hace lastima, machuca, pero al mismo tiempo al exhortar, pero al mismo tiempo edifica y al mismo tiempo consuela, pero direcciona en el camino correcto. Por eso hoy oramos. Con mi esposo el otro día en la montaña decíamos, tenemos que orar y tenemos que orar más para que estos dones del Espíritu Santo se activen de una vez por todas en la iglesia, porque la iglesia ha hecho que se apague el fuego del Espíritu Santo. Y nosotros decimos con mi esposa que Dios pueda levantar profetas de este tiempo. No estoy hablando en relación a nuestra iglesia solamente, estoy hablando en relación a toda la iglesia, que se levanten verdaderos profetas. Los hay, pero estos profetas están callados. Estos profetas no están hablando abiertamente como tiene que hablarse, o también hablan pero no los escuchan. ¿Por qué? Porque la iglesia y la gente está escuchando lo que quiere oír. Cosas bonitas, cosas agradables, cosas que les emocione, cosas que les diga, wow, esto vas a conseguir, esto vas a hacer. Eso sí, bien recibimos, decimos, recibo, atrapo. Dios está liberando llaves que van a abrir puertas al éxito, atrapamos. Eso nos gusta, hermano, aunque Dios puede derramar eso, sí, pero vivimos solo de eso. Pero cuando un profeta se levanta y dice, estás pecando, tienes que tener compromiso con el Señor, tienes que tener responsabilidad, sé íntegro, mostrar una fe auténtica, sé obediente al Señor, aleluya, sé humilde. Cuando un profeta comienza a corregirte, molesta, incomoda, no gusta, y no nos damos cuenta que no estamos rechazando la profecía solamente, estamos rechazando al Espíritu Santo. Y sabe, cuando rechazamos eso y rechazamos los dones, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a perder toda manifestación del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, ni qué decir en la iglesia. Te lo voy a decir de esta forma. Hace un momento te compartía, yo tenía cultos aquí hace tiempo tremendos, hermano. Yo recuerdo un día, jamás me olvido de ese día. Tengo muchos recuerdos hasta aquí, pero nunca como ese día. Fue la palabra, empezamos a orar, no sé cuántos fueron testigos de ese día y se van a acordar conmigo. De pronto, hermano, ya eran las 9:15, ya tenía que terminar la reunión. 9:20, ya estaba exagerado. Entonces decidí terminarlo. Pero alguien tocado por el Espíritu Santo corrió literalmente de aquí atrás hasta el púlpito y me dijo, pastor, el Señor dice que sigamos adorándole. El Señor dice que sigamos alabándole. Y yo no sabía qué hacer en el momento. Para los que algunos, siempre hay algunos que quieren ir tan tarde, me tengo que ir. Bueno, pues dije, el que quiere irse, váyase, y el que quiere quedarse, quédese. Algunos se salieron, pero los que decidieron quedarse empezaron, hermano, a sentir una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sabe a qué hora terminó esa reunión? 12:00. Era increíble, yo no necesitaba ni tocar, pero todos caían en el poder del Espíritu Santo. Algunos tuvieron que venir a recoger a sus hijos porque no se explicaban qué pasó. ¿Sabe cómo se los llevaron a sus casas? Cargados, porque eran tocados literalmente por el Espíritu Santo y no podían ponerse en pie, así que tenían que llevarlos cargados. Teníamos que llevarlos al taxi o al auto cargados. Y cuando escuchábamos el comentario de ellos al día siguiente, toda la noche se dormían hablando en lenguas, al día siguiente seguían hablando en lenguas. Era increíble. ¿Qué pasó?
¿Qué sucedió? ¿Qué apagó ese fuego del Espíritu Santo? Yo le voy a decir, ¿sabe qué apagó? La indiferencia. ¿Sabe qué apagó? La convicción. ¿Sabe qué apagó? El pecado. Por eso el Señor el día viernes y más antes, ahí en la montaña me mostró un árbol seco, 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 seco. Ya el Señor me había ministrado cómo estaba mi vida y tuve que ser ministrado por el Señor. Decidí rendirme a los pies de Jesucristo. Decidí aceptar lo que me estaba mostrando el Señor en mi condición. Tú no sabes cómo le pedí perdón al Espíritu Santo como pastor de este ministerio. Le dije, perdóname, Señor. Tuve que reconocer esto cuando el Señor me habló a través de Apocalipsis 3:20. Estoy golpeando la puerta, estoy fuera, estoy a la puerta y llamo. Pero ahí me mostró el Espíritu Santo que el Señor estaba de parte de afuera tentando entrar a nosotros, para entrar a nuestra vida y tener relación, y en esa relación restaurar aquello que nosotros habíamos apagado. Fue algo muy poderoso. Tuve que pedirle perdón al Señor. Oh, mi Dios. Tuvo que comenzar conmigo. A partir de ese momento comencé a buscar más del Señor. Comenzamos con mi esposa a buscar más. Y te voy a decir algo. Vivimos una experiencia única con el Señor. Yo le entiendo a Timoteo. Yo entiendo a lo que se refería Pablo. Por eso el Señor me hizo anotar todo esto allá en la montaña. Aviva el fuego del don que te ha sido dado, Mario. No apagues el Espíritu Santo. Por eso le pedí perdón ese día. Y este viernes el Señor me restauró de una manera maravillosa. Porque estaba subiendo al pico, a un lugar donde yo voy. Me alejo solito para estar ahí arriba, más arriba de la montaña. Mi esposa se queda en el lugar donde siempre estamos y yo me voy más arriba. Y cuando estoy subiendo me hace ver otra vez el árbol, pero increíble. Yo hasta la última vez que habíamos ido, ese árbol estaba seco. Todo el tiempo estaba seco, seco, seco. Pero en una semana, de repente esta semana ya, este viernes comencé a mirar el árbol. Pero ¿qué pasó? Ve como verdecitos. Y me empecé a acercar porque está un poco lejos del lugar. Y me empecé a acercar y estaba reverdeciendo. Increíble, reverdeciendo. Y el Señor me dijo, ¿sabes cómo estabas? Así seco. Pero a partir del momento que decidiste humillarte, decidiste buscarme, decidiste reconocer tu condición, yo estoy haciendo obra en ti y voy a hacer obra en la obra que te he entregado. Vas a reverdecer. Sea el tiempo de reverdecer. Aleluya. Y empecé a ver verdecito. Vas a reverdecer. Y me dio palabra el Señor. Déjame decirte, iglesia, está llegando nuestro tiempo de reverdecer. Pero escuche, algunos todavía van a estar secos, infelizmente. Pero eso será porque ellos decidieron. Eso es porque uno quiere. Pero si tú te dejas, si tú te acercas, aleluya, entiendes que el fuego del don de Dios, que es el Espíritu Santo, que es en Él que recibimos el hacer, sea de líder, sea para hacer algo, pero es en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es un regalo de Dios para nosotros. Lo cuidamos, lo protegemos, lo amamos. Aleluya. Vamos a hacer como fue en la vida de Timoteo, porque el Espíritu Santo en la vida de Timoteo era el poder especial para cumplir su ministerio. Por eso muchos no podemos cumplir el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está afuera. Pero alabado sea el Señor. Si el Espíritu Santo se aviva en nosotros, ese fuego comienza a encenderse en nosotros. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Para aquello que te ha llamado el Señor a hacer, la obra del ministerio, sea alabanza, sea dirección, sea lo que fuere, bendito sea el nombre de Dios. Te vas a dar cuenta algo, mi hermano.
lo vas a hacer en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder te va a llevar a hacerlo con convicción, con alegría, con gozo, con autoridad. No te vas a hacer rogar, hermano. No lo vas a ver aburrido venir a la iglesia. Vas a venir de tu casa con gozo. Vas a venir con alegría. Si te toca servir, no vas a venir diciendo: ay, me toca servir, ni modo, se va a enojar el pastor, tal vez va a estar predicando contra mí un día. No. Tú vas a venir con alegría desde tu casa, preparándote. Tengo que trabajar, tengo que hacer. Estás empezando, hermano, a vivir el poder del Espíritu Santo. Ese fuego que te activa. Dime una cosa: ¿el fuego te mantiene quieto en un lugar? Dime, si yo enciendo una antorcha en este momento y me acerco a ti, ¿qué va a producir eso? Te va a mover, ¿sí o no? Te va a mover, porque el calor te va a quemar, te va a mover, y por donde yo vaya te va a mover, te va a mover. Así es el Espíritu Santo. Cuando dejas que el fuego del Espíritu Santo arda en ti, Él te va a mover, te va a mover. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren, yo no sé cuántos me están entendiendo esto, hermano. Necesitamos del Espíritu Santo. No podremos sin el Espíritu Santo. Muchos, el Señor me decía, están solamente cumpliendo una responsabilidad, cuando lo que hay que hacer es con responsabilidad, no por una responsabilidad solamente. Hay algunos que están cumpliendo obra de ministerio por responsabilidad, no con responsabilidad, diferente. Por responsabilidad te vas a cansar, pero cuando viene el Espíritu Santo, aleluya, ese fuego te da poder, y ese poder lo llevas con responsabilidad. Eso te lleva a ser humilde, te lleva a ser obediente, te lleva a ser dependiente, te lleva a conocer la Escritura y te lleva a tener convicción valiente. No te mueves por nada. Eso hace el Espíritu Santo, aleluya. Aleluya. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Escúchame, los dones que nos da el Señor no se mantienen por sí o permanecen por sí fuertes o vitales. No, tienen que ser avivados por nosotros. Pero atención, tiene que ser avivado mediante la gracia de Dios en nosotros. Como pastor, número 1, oración. ¿Qué dije? Más fuerte, ¿qué dije? Tú quieres que ese fuego se active en ti, se encienda otra vez en ti, se mantenga en ti avivado, fuego que no se apague. Ora. Tienes que tener una vida constante de oración. No solamente los domingos cuando el pastor dirige la oración aquí. No solamente en la hora del desayuno, del almuerzo, la cena. No, la oración es tener relación con Dios, y es todos los días. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú estás orando con tu papá, cuando tienes comunión directa con Él por la oración, aleluya. Sabes, el Espíritu Santo arde, 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 arde. Y cuando tú lees la palabra, te lleva a hacer lo que la palabra de Dios te está diciendo hacer. Y lo haces con convicción, lo haces con gozo, porque el Espíritu Santo te ayuda. Y ahí viene la otra parte, la fe. La fe, creer y confiar en el Señor por su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este momento yo te estoy dando la palabra del Señor. Si tú lo recibes con fe, dices: yo creo, porque yo te estoy dando la palabra de Dios. Por eso usted tiene que aprender a ser un creyente que lee la Biblia. No solamente que oye, que aprenda a leer y que también aprenda a oír. Esa palabra va a producir fe en ti. Y no solamente eso, va a producir en ti fidelidad y lealtad. No te vas a vender al mundo así por así. No te vas a vender a nadie que te va a querer sacar del propósito y de las cosas del Señor así por así. Vas a tener convicción, vas a mantenerte firme. Fe. Y otra cosa, obediencia. Aleluya. No solo es oír y recibir, sino también es hacer y cumplir con diligencia aquello que nos dice el Señor.
¿Cuántos están diciendo en este momento amén? Escuche, ser también diligentes. Cuando tú oras, aleluya, cuando tú por la palabra recibes con fe, aleluya, el fuego se va a avivar. Cuando eres obediente, el Espíritu Santo te va a ayudar, el fuego se va a avivar. Y cuando eres diligente en servicio y convicción, tal vez me está diciendo qué quiere decir convicción. La convicción es la seguridad que una persona tiene de la verdad, o tiene la seguridad de lo que piensa o siente. Y en nosotros todo eso se encuentra en la palabra de Dios. Y por la palabra nosotros, mi hermano, tenemos seguridad, certeza de que esto es verdadero. Y lo que hago está en base a la palabra. Yo tengo convicción. Si mi amigo me dice mentí, yo no voy a mentir. Si me dice tomaremos, bailaremos, yo tengo convicción, voy a decir no, porque la palabra, tengo seguridad de lo que dice la palabra. La palabra me dice que eso me va a traer ruina. La palabra me dice que el pecado me va a llevar a una vida y eterna, en una eternidad alejada de Dios. La palabra me dice que me va a llevar al infierno mismo. Yo tengo convicción. La palabra me dice que si yo hago algo malo voy a lastimar a mi Dios. Tengo convicción, yo no voy a obedecer, no voy a escuchar cosas malas. Si nosotros logramos hacer esto, hermanos, entonces vamos a poder ser como Timoteo, un cristiano con una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, celoso por la sana doctrina, y vamos a tener esa convicción valiente. Tal vez alguien está diciendo, y con esto acabo, ¿será posible ser así? ¿Será posible? Sí, hermano, es posible. Tal vez alguien dice, no se va a poder, pastor. Yo te quiero decir, sí se puede. Porque Dios dice, y hemos leído en el texto, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder en el Espíritu Santo, amor en el amor de Dios, dominio propio en el carácter de Cristo que cada uno de nosotros recibimos. Por eso entienda lo que dice la traducción TLA, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu que está en ti no te hace cobarde. Al contrario, dice, nos da poder para amar a los demás. Nos interesamos por el perdido, nos interesamos por el enfermo, nos interesamos por el pecador, nos interesamos por los hermanos que nos rodean, por los demás. Y otra cosa, nos fortalece ese poder, ese fuego del Espíritu Santo, nos fortalece para que podamos vivir una vida buena, una buena vida cristiana, ser diferentes. Ser distintos, ser distintos, ser distintos, ser distintos. En nuestra fuerza no podremos, pero sí en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hoy, más que nunca, depender del Espíritu Santo. De veras, hermanos. Por eso en esta noche yo te quiero invitar, porque a eso ahora entendeme lo que te dije al comienzo. Entendeme eso, porque hoy el Señor me está llevando para que estos terceros turnos comencemos a ser los buscadores, porque hoy más que nunca necesitamos buscar del Señor. Necesitamos avivar el fuego que nosotros hemos apagado. No podemos culpar a nadie. ¿Cuántas veces se ha subido a este altar en pecado? ¿Cuántas veces has subido a este lugar indiferentes a lo que el Espíritu Santo quería hacer? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos profanado el altar de nuestro corazón, hermano? Muchas veces. Eso ha apagado al Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que si nosotros nos humillamos, reconocemos que fuimos nosotros los culpables de todo esto, y le pedimos perdón al Señor y hacemos caso de ese golpe amoroso, diciendo, Señor, puedes entrar, puedes entrar. Si alguno oye mi voz, dice, entraré a Él, puedes entrar. Y
y podernos en esa comunión desahogarnos al Dios y decirle: perdóname, Señor, pero ya no puedo vivir en falsedad, ya no puedo vivir más en todo esto.